último mes ha sido una verdadera montaña rusa de emociones, ¿no? Días después de gozar de la maravillosa creación de Dios, viendo un eclipse solar que era visible desde los Estados Unidos, tuvimos que enfrentar lo que el apóstol Pablo describe como la esclavitud de la creación a la corrupción a causa del pecado. Y a fines de agosto pasó el huracán Harvey por Texas, dejando caer la mayor cantidad de lluvia de cualquier tormenta en la historia del país, 34 billones de litros de agua. Y esto cubrió toda el área metropolitana de Houston con más de 1.2 metros de lluvia en menos de 2 días. Algo increíble. Una semana después de Harvey, el huracán Irma devastó el Caribe y a la vez ocurrió en México el mayor terremoto desde el año 1932, cerca de Chiapas. Muchos perdieron sus vidas y muchos más sus posesiones y su estabilidad económica. Como si no fuera suficiente, todo lo que pasaba en territorios cercanos a nosotros y cercanos al corazón de nosotros, otro huracán, María, el más grande de la historia de Puerto Rico, en 85 años se aproximaba y pasaría por el mismo centro de la isla, que todavía se estaba recuperando y no se recuperaba todavía de los daños de Irma. Y en México, otro terremoto más devastador ocurrió en los alrededores de la Ciudad de México, destruyendo muchos edificios, casas y vidas. Cuando ocurre un solo desastre natural, hay un fenómeno que los psicólogos llaman la fatiga de huracán. Y es algo que se describe, por ejemplo, por una enfermera describiendo su experiencia. Ella dijo: nosotros observamos que los empleados se vuelven más callados, trabajan de forma más automática o robótica y se agotan más con cada huracán. Con cada tormenta sucesiva hay una habilidad disminuida de poder lidiar con las emociones de entusiasmo, de temor, del sentido de incertidumbre, del estrés, de la fatiga. Y eso es cuando ocurre un solo desastre a la vez. Nosotros hemos visto en un solo mes desastre tras desastre que ha afectado a familiares de muchos de nosotros y amigos, conocidos. Escuché hace poco algunas estadísticas que realmente abruman, asombran, que de lo que han observado en otras situaciones, en otros huracanes, otros desastres naturales. En un plazo de más o menos 5 meses después de la tormenta, la tasa de divorcio, tasa de suicidio y muchas otras cosas van en aumento de manera increíble. Eso es algo que no queremos ver, que no quisiéramos ver aquí en Houston, pero la estadística dice que cosas así vienen por el camino y tenemos que tratar de ayudar a las personas a encontrar esperanza, a saber que hay respuestas en el Señor, porque llega el punto donde ya no pueden más, ¿sí? Donde ya no podemos más, se agotan completamente todos nuestros recursos emocionales, físicos, financieros y todo lo demás. Por eso es tan importante que sigamos caminando con las personas y ayudando en lo que podamos. No podemos hacer todo, pero podemos hacer algo y tratemos de compartir palabras de aliento. Otra estadística que fue el caso en Nueva Orleans después de Katrina y muchos otros lugares, FEMA dice que en 3 años el 50% de los pastores que están en Houston ya no estarán en Houston. En 3 años, 50% de los pastores que están en Houston ya no estarán en Houston. De repente tendrán que buscar un ministerio en otro lugar que no está tratando de recuperarse de un desastre natural tan grande. Porque sabemos, ¿verdad?, que los pastores y
los cristianos tratamos de servir a los demás y muchas veces nos descuidamos de nuestras propias necesidades. Damos y damos y damos y damos y empezamos a trabajar todas las horas a la semana porque la gente necesita ayuda y llega un momento donde ya no se puede. Por eso es tan importante también en medio de todo esto que nos cuidemos de nosotros mismos. Tenemos que establecer límites, tenemos que cuidar nuestro tiempo con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, también el descanso, la comida, todo lo que es necesario para que podamos vivir una vida sostenible y seguir ayudando a la gente a largo plazo. Pero de repente pensamos después de un desastre que bueno, la tormenta se va y ya bueno, las cosas siguen, las cosas vuelven a lo normal, ¿verdad? Vamos a seguir adelante, pero lo que por experiencia se sabe que eso no es el caso, que las personas son afectadas, aunque no fueron afectados directamente, hay alguna como carga emocional que van llevando y personas afectadas todavía más. Que no es tan fácil nomás rebotar, recuperarse así nomás. Bueno, ya pasó, sigamos adelante, ¿no? Porque viene una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Los problemas siguen viniendo. Entonces, quiero que tomemos tiempo hoy día para recordarnos de la habilidad de Dios y el poder de Dios para restaurarnos y para rellenar nuestras energías. Hace unos años, la iglesia de la comunidad Clear Creek compartió un mensaje acerca de esto, cómo recuperarse después de un huracán, porque el Harvey no fue el primer huracán de esta área, ¿verdad? Fue uno de los peores en algunos sentidos, pero quería compartir con ustedes algunas de las cosas que ellos compartieron después de ese huracán, y queremos ver cómo Dios nos puede sostener, cómo Dios nos puede renovar cada día, cómo Dios nos puede restaurar y rellenar para poder seguir sirviendo a otros, seguir recuperándonos nosotros mismos, los que fueron afectados. En Isaías capítulo 40 hay un pasaje conocido, pero siempre es bueno ser recordados, ¿verdad?, de las cosas importantes. Y en Isaías capítulo 40, versículos 27 a 31, leemos lo siguiente. Isaías 40, 27 a 31. Dice el Señor a través de Isaías: ¿por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa, ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado. Necesitamos esas fuerzas, ¿no? Y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Entonces nosotros queremos aprender en momentos y en tiempos como estos a confiar en el Señor, porque dice que los que confían en el Señor, los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, tendrán fuerzas renovadas, y nuestras fuerzas se agotan. Aunque seamos fuertes, aunque seamos jóvenes, nuestras fuerzas se agotan, y necesitamos que el Señor renueve nuestras fuerzas. Y eso es lo que pasa si aprendemos a confiar en el Señor, a esperar a Jehová durante el largo camino hacia la recuperación completa después de estos desastres. Este sí ha sido un mes de cosas increíbles, cosas raras, esta secuencia de desastres, y necesitamos hablar acerca de cómo recuperarnos después de una tragedia y después de muchas tragedias.
podría observar que de repente los dulces se están vendiendo mucho más ahorita. Los chocolates, el alcohol, todo lo demás, ¿verdad? La gente tratando tal vez de buscar un alivio, una salida, un escape, ¿verdad? Y es bueno todo, o sea, disfrutar de algunas cosas es bueno, pero no va a resolver la parte emocional que tenemos más adentro, ¿verdad? Tiene que haber una mejor manera de poder recuperarnos y tratar lo que sentimos después de los desastres. Lo primero que tenemos que hacer después de estas situaciones, sobre todo para las personas que han sido directamente afectadas, es liberar nuestro duelo. Liberar nuestro duelo. Cuando pasamos por una tragedia y de repente usted no fue directamente afectado en esta situación, pero en otros momentos sí le va a tocar y de repente ya le ha tocado y sabe lo que es pasar por una tragedia en la vida. Y sabemos que si nos queda más tiempo de vida vamos a tener que enfrentar otras tragedias en la vida. Entonces, preparémonos. Lo que ocurre es que vamos a tener un montón de diferentes emociones como resultado de una gran pérdida, como resultado de un desastre, una tragedia en nuestra vida. De repente vamos a tener temor, vamos a tener enojo, preocupación, de repente un poco de depresión, de repente resentimiento, una gran mezcla de emociones. Vamos a tener dolor por lo que hemos perdido y dolor por aquellos que han perdido cosas. Y tenemos que saber cómo tratar con estas emociones. Si no tratamos con nuestras emociones, nuestra recuperación va a tomar mucho tiempo más de lo necesario, de lo debido. Muchas veces nosotros tratamos muchas veces nos tragamos nuestras emociones, ¿verdad? No las comemos, no expresamos, sino que tratamos de ocultar o de ignorar nuestras emociones. A veces hasta usamos a Dios por excusa. Que bueno, como cristianos tenemos que estar gozosos, tenemos que estar alegres y Dios lo va a usar para bien, y realmente tenemos un montón de emociones dentro de nosotros, pero las estamos ignorando o nos las estamos comiendo y estamos poniendo nomás una sonrisa, porque los cristianos tenemos que estar gozosos. Pero Dios no espera que todos pasemos por la vida con una sonrisa. En Mateo 5:4 Jesús dijo: dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que lloran. Podemos anotar ahí, al lado de ese versículo, que está bien doler por lo que se ha perdido. Está bien pasar por el duelo emocional cuando hemos perdido a un ser querido, cuando hemos perdido algo importante en nuestra vida. ¿No lloró Jesús fuera de la tumba de Lázaro? La Biblia dice que sí, porque lo amó mucho. Y cuando nosotros perdemos a alguien a quien amamos mucho, Dios espera que lloremos, que experimentemos esas emociones que Él nos ha dado, de poder llorar a alguien. No debemos pensar que eso está mal, que eso no es ser buen cristiano, que todo lo demás. Si Jesús mismo lloró. No debemos reprimir nuestras emociones y tampoco debemos repetirlas una tras otra vez, repasándolas en nuestra mente como torturándonos. Debemos llevar nuestras emociones a Dios, liberar esas emociones. Dice en Eclesiastés 7:3: vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. Le hace bien al corazón llorar. Es un dolor bueno, es un dolor que sana, es un dolor que nos permite expresar y sacar el dolor que tenemos
adentro. Es la manera que Dios nos ha dado de poder recuperarnos después de una gran pérdida, de poder continuar con nuestra vida después del tiempo necesario. Lo superamos cuando lo atravesamos. ¿Sí? No lo podemos esquivar, no lo podemos ignorar, porque esas emociones ahí van a estar. Y si no las sacamos, vamos a explotar. Y si no nos desahogamos, nos vamos a desquitar con nosotros mismos o con otras personas. Hay que buscar tiempo para expresar nuestras emociones, para experimentar nuestras emociones. Yo sé que yo he perdido muchos seres queridos en mi vida y yo no soy el mejor. Yo sé que muchas veces realmente no soy muy bueno en eso. Yo sé que llevo emociones, pero no sé qué hacer con ellas, ¿verdad? Muchas veces los hombres no somos muy buenos para poder expresar nuestras emociones y necesito. Yo veo a David y los salmistas que están expresando su clamor a Dios, están sacando lo que tienen dentro de su corazón, y yo siento la necesidad de hacer lo mismo. Dice en Salmo 62:8: confía siempre en Él, pueblo mío, ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Ábrele tu corazón. Dile lo que sientes. Dile el dolor que llevas dentro. La oración es parte del duelo. La adoración es parte del duelo. Poder bendecir el nombre de Dios a pesar de lo que hemos perdido, como lo hizo Job. Pero necesitamos también el amor, el apoyo y el consuelo de los demás en esos momentos. Dice en Romanos 12:15: alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Necesitamos que los demás nos acompañen en medio de nuestro dolor. Alguien ha observado que Dios puso los conductos lagrimales en los ojos para que lloremos mirando a otro en los ojos, para que podamos compartir nuestro dolor con otras personas. Nuestro dolor necesita estar cara a cara con otra persona. Debemos buscar eso y no debemos aislarnos. Muchas veces tendemos a querer aislarnos cuando estamos pasando por momentos difíciles, porque sentimos que no queremos ser una carga a otra persona y nadie entiende exactamente lo que yo estoy sintiendo. Y claro, todo eso está bien, pero Dios ha diseñado la comunidad cristiana, el compañerismo cristiano para momentos así, para que lloren con los que lloran. Entonces, más bien debemos conectarnos con las personas, y eso es algo que va a ser muy importante. No vivir en aislamiento. Si usted tiene un familiar, ser querido que ha sido afectado, anímele, que no pase ahí nomás solo, que busque sus amistades, que busque familiares, que busque el compañerismo cristiano. Dice en Gálatas 6:2: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, así cumplirán la ley de Cristo. La verdad es que para poder sobrepasar una crisis, no solamente necesitamos las promesas de Dios, necesitamos también al pueblo de Dios. Dios ha puesto su pueblo para ayudarnos en la parte emocional y también en todo lo demás, en lo físico, ayudar a cargar las cargas los unos a los otros. No debemos aislarnos, debemos más bien buscar. Necesitamos el ánimo que los demás nos pueden dar. Sabemos que Pablo pasó por mucha aflicción en su vida, y él escribió de esto mismo en 2 Corintios 7, versículos 5 a 7. Él dijo a los corintios: cuando llegamos a Macedonia, la región donde estaba Corinto, cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro,
Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Dios usó a una persona para consolar a Pablo y a sus compañeros. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza, de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. Pablo habla de cómo los demás nos pueden dar consuelo y alegría en esos momentos, y no debemos descuidar esos recursos, esas relaciones que Dios nos ha dado. Por eso es tan importante ser parte de una iglesia. No solamente asistir a los servicios de una iglesia, pero ser parte de la familia de la iglesia. Porque cuando vienen los momentos, los de la familia se cuidan. Pero cuando no hay esa relación, cuando es solamente que una persona asiste y se va y nunca se conecta con nadie, no tiene ese mismo recurso. Hubo una familia que había pasado por una enfermedad muy difícil en la familia. Habían asistido a una iglesia durante 5 años, pero cuando llegó ese momento de necesidad no tenían a quién llamar ni con quién hablar, porque nunca se habían conectado con nadie, nomás entraban y salían, nada más. Se amargaron, se fueron de la iglesia y ellos pensaron que a la iglesia no le importaba. Pero no era el caso. La culpa la tenían ellos porque nunca se conectaron, nunca se integraron a ser parte de la iglesia. Es tan importante ser parte de una familia de fe y de participar en las actividades para poder tener esas relaciones que nos van a ayudar en los momentos de necesidad. Ya hemos platicado en semanas anteriores acerca de la amargura. Muy importante, como hemos dicho, que hay que rehusar amargarse. Cuando vienen las tormentas en la vida, tenemos una decisión. Podemos escoger la alegría o la amargura. La alegría o la amargura. Tenemos esa decisión. Podemos tener una o la otra, pero no podemos tener las dos. Uno puede mirar la televisión, puede mirar las noticias y puede ver la diferencia de perspectiva entre diferentes personas. Algunas personas dicen, bueno, sí, lo hemos perdido todo y estoy muy dolido, estoy muy triste, pero vamos a salir adelante, vamos a unirnos y vamos a salir de esto, vamos a reconstruir. Otras personas simplemente caen en la amargura, el enojo, la lástima y dicen, se acabó mi vida. Pero no se ha acabado, es su perspectiva. Realmente no hay ninguna relación directa entre las experiencias o las circunstancias de uno y su alegría. La alegría es una decisión, no depende de las circunstancias. Yo creo que todos hemos conocido a personas que han pasado por cosas terribles en la vida, pero son personas que mantienen esa alegría, ese optimismo, porque la felicidad es una decisión. Muchas veces queremos echarle la culpa a otro, sea a Dios o a otra persona, por los problemas que vienen en un desastre, pero eso solamente va a llevar a la amargura. Tenemos que rehusar amargarnos, porque no cambia nada. Echarle la culpa a los demás no cambia nada. Escuché la historia de un niño de 2 años que se llama Lucas. Y Lucas le estaba leyendo una historia, su papá le estaba leyendo una historia antes de acostarlo, y le preguntó, Lucas, ¿quién hizo los árboles? Y Lucas dijo, Lucas. Y su papá dijo, no, Lucas, tú sabes, Dios hizo los árboles. Lucas, ¿quién hizo las montañas? Respondió el niño, Lucas,
No, Lucas no hizo las montañas. Dios hizo las montañas. ¿Quién hizo las estrellas? Lucas. No, Dios hizo las estrellas. La siguiente mañana en el desayuno, Lucas hace caer su leche al suelo por accidente. Y su papá entra y dice: Lucas, ¿quién echó la leche al suelo? Y él dijo: Dios. Pero no es así. Muchas veces, si algo bueno pasa, pues nosotros lo hicimos. Pero cuando ocurre algo malo, es la culpa de Dios. Tenemos que tener cuidado. ¿Cómo vamos a evitar la amargura cuando vienen las tragedias? Bueno, hay dos cosas que tenemos que hacer. Primero, tenemos que aceptar lo que no podemos cambiar. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Tenemos que dejar de pelear contra eso. Hay una linda oración de hace años que me ha ayudado a mí en muchos momentos, que dice: Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar, y sabiduría para entender la diferencia. Hay cosas que no podemos cambiar y necesitamos que Dios nos dé la serenidad de aceptar que así van a ser esas cosas. La fe no es fingir que todo está bien. La verdad es que todo no está bien. La fe es poder enfrentar la realidad y no ser desanimado. La fe es poder enfrentar la realidad y no ser desanimado. Cosas se han perdido, el pasado es el pasado, ya pasó. Ahora tenemos que seguir adelante, tenemos que aceptar lo que no se puede cambiar. Y segundo, necesitamos enfocarnos en lo que se queda, no en lo que se fue. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí en esta crisis? Ser agradecido, darle gracias, ¿verdad? Darle gracias por lo que se queda, darle gracias por lo que no se llevó, darle gracias porque aunque perdí muchas cosas, mi familia está bien. Darle gracias por lo que podemos darle gracias, y hasta por lo que no es bueno en la situación, y Él va a sacar bien de eso. Y podemos darle gracias por la manera en que Él va a usar esas cosas en nuestra vida. Tenemos que recordar que nuestra vida no es las cosas que tenemos. Como Jesús dice en Lucas 12:15: tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Tenemos que recordar en estos momentos qué es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Hemos hablado con muchos, ¿verdad?, que dicen: lo hemos perdido todo, pero gracias a Dios estamos bien. Gracias a Dios mis hijos están bien. Gracias a Dios estamos con vida. Hay muchas cosas que podemos perder, pero hay otras cosas que no se pierden. ¿Se puede perder una casa? Sí. ¿Un trabajo? Sí. ¿Un matrimonio? Sí. ¿La relación con Dios? No. Lo que nosotros invertimos en la eternidad, buscando el reino de Dios y ayudando a personas en nombre de Dios, no, eso no se pierde. Y tenemos que buscar las cosas duraderas. Tenemos que confiar en Dios. Confiar en Dios, porque Él renovará nuestras fuerzas. Recuérdese que Dios no le ha desamparado, que Él le amó tanto a usted que envió a su Hijo a la cruz para demostrar que Él le ve a usted, que Él lo conoce, la conoce, que lo ama, que la ama. Él ve nuestra necesidad, Él oye nuestras oraciones. Él dice que Él sabe los planes que tiene para nosotros, y no son para hacernos daño, sino son para darnos una esperanza y un futuro. En el Salmo 27, 13 a 14, el salmista dice esto: de una cosa estoy seguro,
He de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. En el Salmo 30 dice así: convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Que con el tiempo el Señor nos ayude. Que con el tiempo el Señor convierta nuestra tristeza y nuestro luto, que tendrá su tiempo, pero que Él convierta todo eso en danza y en alegría, sabiendo todo lo bueno que Él sacó de esta situación, todo lo bueno que Él es, a pesar de todo lo que ha pasado. Confiemos en Dios y Él renovará nuestras fuerzas. Vamos a tomar un momento para orar y pedir que nos ayude. Señor, gracias te damos por este día. Gracias porque tú eres fiel. Señor, cuídanos de las cosas que nos pueden desviar o que nos pueden dañar en este proceso de recuperarnos y de ayudar a otros a recuperarse de todo lo perdido. Señor, pedimos que podamos confiar en ti y esperar en ti, Señor, para que tú renueves nuestras fuerzas. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias porque nosotros sabemos, Señor, que veremos tu bondad en esta tierra de los vivientes. Ayúdanos a poner nuestra esperanza en ti, a tener valor y a cobrar ánimo para poder compartir ese mismo ánimo con personas que tanto lo necesitan. Gracias, Señor, te damos en este día, en el nombre de Jesús.